con esta nueva lección en la cual veremos cómo conectar nuestro proyecto para Blazor WebAssembly con una base de datos SQL Server. Ya nosotros vimos cómo desplegar, hemos visto cosas importantes a tener en cuenta para la creación de proyectos empresariales y de cosas que se usen en la vida real. Entonces siempre nos enfocamos hacia lo práctico, hacia lo que se está usando. Hay dos comandos muy famosos para los que han visto documentación, para los que han estado explorando, para los que no, para que de una vez los tengan en cuenta cuando se encuentren con estos dos comandos. El primero es Update Database, que lo que hace es tomar las clases que yo tenga en mi proyecto y crearlos como tablas automáticamente en una base de datos. Esto no lo recomiendo porque no todas las clases que yo tenga en mi proyecto las quiero ver como tablas. Hay clases que yo tengo solamente para el funcionamiento de mi proyecto. Adicional que una clase tiene parámetros, tiene funciones y tiene diferentes tipos de componentes. Otra cosa es que podemos utilizar scaffolding, o hay unos que utilizan scaffolding, que es lo contrario, que es a partir de las tablas que yo tenga en una base de datos, importarlas a mi proyecto. Esto tampoco lo recomiendo porque todas las tablas que yo tengo en una base de datos no las quiero importar a un proyecto. Una base de datos puede tener muchas tablas y muchos proyectos pueden depender de esa base de datos. Entonces por eso yo no recomiendo utilizar estos dos comandos para los que ya los hayan visto o posteriormente los que se lo encuentren. Entonces, para yo poder conectar de forma real y para un proyecto que se use empresarialmente, yo necesito crear un usuario para mi base de datos y crear una base de datos. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. No olvides suscribirte. El paso a paso va a quedar en la descripción del video, va a estar ahí todo ilustrado para que ustedes lo puedan encontrar. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a mi gestor de base de datos. Vamos a ir aquí a donde dice Security. Vamos aquí a Logins. Vamos aquí a darle clic derecho y a darle en New Login. Aquí en New Login yo voy a crear un usuario. Le doy un nombre. Y voy a darle aquí clic donde dice SQL Server Authentication. Voy a colocarle una contraseña y por ahora voy a deshabilitar estos checks y voy a darle aquí en OK. Ya me creó el usuario y ahora necesito ir aquí a mi administrador. Doy clic derecho, doy aquí en propiedades, vamos aquí a donde dice Security. Y aquí en Security debemos verificar y cerciorarnos de que la opción que dice SQL Server and Windows Authentication esté chequeada, es decir, que esté elegida esa opción. Y damos en OK. Ahora necesito crear una base de datos con la cual voy a trabajar en mi proyecto para Blazor. Para ello voy aquí en Database, me ubico encima, doy clic derecho, doy en New Database y voy a darle un nombre. Yo voy a colocarle a mi base de datos nómina, que es un proyecto que vamos a empezar a trabajar. Y muy importante acá, donde dice Owner, que es quien va a administrar esa base de datos, colocarle el usuario que acabamos de crear, que se llama Admin Blazor. Y ya una vez hecho esto, le damos aquí en OK. Entonces, por ahora hemos hecho todo lo que corresponde a SQL Server. Ahora vamos a abrir Visual Studio y vamos a crear un proyecto. Entonces vamos aquí a crear nuevo proyecto, aplicación para Blazor WebAssembly. Vamos a darle un nombre, voy a colocarle aquí gestor nómina. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Y lo vamos a crear con ASP, HTTPS y aplicación web progresiva. Entonces vamos ahora, ya creamos la parte de SQL Server, ahora vamos a hacer la parte que corresponde a nuestro proyecto Blazor. Listo, ya creé mi proyecto gestor nómina. Ahora vamos a importar los paquetes. Vamos a ir aquí a herramientas, administrador paquetes de nuggets. Voy a ir aquí donde dice examinar para que me muestre los que no tengo. Y vamos primero a colocar el Entity Framework.
vamos a buscar el Entity Framework, que es el paquete con el cual yo voy a administrar la conexión con la base de datos. Entonces vamos a ir acá y le damos en instalar. Lo instalamos en todo el proyecto. Luego vamos a buscar otro que es el Entity Framework Design. Igualmente lo vamos a instalar en todo nuestro proyecto. Y por último vamos a colocar un paquete que se llama SQL Server. Listo, estos son todos los paquetes que yo necesito. Suscríbete y dale a me gusta si este para contenido te realizar es mi de ayuda. conexión. Listo, una vez hecho esto, lo siguiente es ir a App Setting JSON. Vamos a ir acá, abrimos y aquí en la parte del server buscamos un archivo que se llama App Settings JSON. Abrimos ese archivo y nos trae esta forma. Entonces aquí voy a colocar la cadena de conexión. Existen diferentes tipos de cadenas de conexión. Más adelante vamos a tener una lección de qué tipos de cadenas de conexiones hay, cuáles nos sirven y cómo usarlas. Entonces yo voy a copiar acá una cadena de conexión que también está en el paso a paso para que ustedes la tengan. Y sobre esta cadena de conexión yo voy a colocar lo que necesito tener. Necesito tener el nombre de mi servidor de base de datos. Entonces ese nombre de servidor lo voy a encontrar aquí. Entonces vamos a ir aquí en este símbolo de conexión y vamos a copiar este nombre que aparece ahí en azul. Entonces lo copiamos, vamos a nuestro proyecto y pegamos aquí nuestro nombre de servidor. Lo siguiente es colocar el nombre de la base de datos, que se llama nómina, que fue el nombre que le colocamos en SQL Server. Vamos a colocar aquí el password o la contraseña de ese usuario. Vamos a colocar aquí el user ID, el user ID, que es el nombre del usuario, que en este caso sería suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. admin Blazor y colocamos la contraseña que le di a ese usuario de la base de datos. Listo, entonces aquí ya tengo configurada la cadena de conexión. Lo siguiente que voy a hacer es ir a esta parte de mi proyecto, al server, dar clic derecho y crear una carpeta. Esa carpeta se va a llamar data. Y dentro de esa carpeta yo voy a crear una clase. Esa clase va a tener un nombre específico. Entonces agregar clase. Ahora, esta clase puede tener muchos nombres en diferentes documentación, más que todo gente que hace contenido le da diferentes nombres y yo en realidad recomiendo que la llamen Application DB Context, porque en la documentación de Microsoft podemos encontrar código y podemos encontrar herramientas que nos sirven, pero deben estar con este nombre, Application DB Context. Por eso yo sí recomiendo que se le dé ese nombre de Application DB Context. Y vamos a colocar aquí las siguientes líneas de código. Entonces vamos a colocar esto, que es el nombre del proyecto acá, que se llama gestor nómina. Y aquí lo que nos hace es decirnos qué tablas yo voy a colocar, ¿sí? Aquí yo coloco el nombre de la clase y la tabla en SQL con la cual está relacionada esa clase que voy a colocar aquí. Entonces eso es lo que yo voy a administrar con Application DB Context. Ahora yo voy a ir a una clase, a la clase con la cual yo configuro todo el proyecto. Todo el proyecto global viene configurada en una clase que es esta, que es Program CS, del lado del server, ¿no? Porque hay Program CS del lado del cliente, que es esta, pero el que yo voy a utilizar es el Program CS del lado del server.
En esa clase yo administro todo el proyecto, toda la configuración global del proyecto. Entonces yo voy a ir aquí y voy a colocar el builder. El builder, que es como yo le voy a decir a mi proyecto que esa cadena de conexión que acabé de colocar es la que yo voy a utilizar. Entonces eso es lo que yo hago aquí. Application DB Context, y yo le voy a utilizar Get Connection String de Full Connection. Y ese de Full Connection corresponde a este nombre que coloqué acá. Entonces eso es lo que yo hago aquí. Voy a administrar globalmente, voy a administrar a decir que con ese nombre de esa conexión va a trabajar mi proyecto. Entonces ya hecho esto, ya está configurada toda la conexión a mi base de datos. Ya tengo conexión de SQL Server a mi proyecto en Blazor. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una clase y crear las tablas en SQL Server para que veamos que efectivamente está hecha la conexión, crear las peticiones HTTP para administrar esas tablas. Entonces eso es lo siguiente que vamos a hacer. Ya hicimos la parte inicial y nos vemos en la próxima lección.